Excelente. Venezuela, Panamá, Florida. Ilene, buen día. Yo sé que para ti es buen día. Sí, para Ilene son como las 5 de la mañana, Ilene, si no me equivoco. Bienvenida y muchísimas gracias. Linda gente de México, de Puerto Rico, Veracruz, Manta, Ecuador. Saludos, Analía. Excelente. Veo muchos nombres conocidos del grupo de segunda generación. Perfecto. Veo también personas de la primera. Con muchísimo gusto, New Jersey, nos comenta Eva. Excelente. Listo. Para las personas que aún no me conocen, que es la primera vez que se conectan o es la primera vez que están en una clase conmigo, les voy a contar, mi nombre es José Rivas, soy psicoaromaterapeuta, soy especialista en plantas medicinales y también especialista en aromaterapia, por supuesto, que es la parte de la fitoterapia que más me apasiona. Siempre les cuento esa breve historia que es lo que nos diferencia o es la parte selectiva y diferenciadora de la fitoterapia. La fitoterapia utiliza toda la planta en sí. Nosotros en aromaterapia utilizamos de forma selectiva aquellas plantas y aquellas partes de las plantas de donde extraemos estas moléculas aromáticas que contienen principios activos y que para nuestro favor o para nuestra ventaja comparándolo con otras terapias, además de obtener un beneficio a través de los principios activos que nos dan los aceites esenciales, también podemos aprovechar el olor característico que tienen. Entonces eso es algo que nos ayuda incluso a conectar con la parte subjetiva. No quiero hablar más de mí y vamos a entrar en materia. No podemos solamente hablar de cuáles son los aceites esenciales que funcionan para el dolor si no logramos entender específicamente de dónde es que se origina todo esto. Y siempre hablo de esta parte en mis clases. Me quité los lentes porque me encanta ver hacia la cámara, hacer de cuenta que les estoy viendo y siempre insisto en mis clases que cuando vamos a trabajar con aromaterapia o con cualquier terapia alternativa, lo más importante siempre va a ser llegar al origen, al trasfondo de la sintomatología que la persona está presentando. Porque de repente podemos encontrarnos con una diversa o diversos factores que incluso lo que habíamos pensado como primer tratamiento puede ser completamente diferente a lo que a la terapéutica que vamos a utilizar en el momento de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona viene con dolor de cabeza. Rápidamente, a la mayoría se nos vendría a la mente menta, pero después nos damos cuenta que ese dolor de cabeza no es tanto de origen inflamatorio, sino es un dolor de cabeza más por estrés. Entonces, empezamos a hacer estas modificaciones y a personalizar esta prescripción que le vamos a hacer a la persona con los aceites esenciales. Esto es lo maravilloso de esto. Y para poder entender el proceso del dolor es necesario, por supuesto, hablar de la respuesta inflamatoria. Ya seguramente hemos escuchado esta palabra o esta frase en webinars, en capacitaciones, en convenciones, en diferentes partes donde se habla de la regulación de la respuesta inflamatoria. Veamos a ver qué es. La respuesta inflamatoria como tal es ese mecanismo de defensa que está asociado directamente a la inmunidad, a la respuesta inmunitaria. Y les pongo un ejemplo, el COVID. El COVID, cuando la persona recién contrae el COVID, se desencadena una respuesta inflamatoria para tratar de eliminar el patógeno que está invadiendo, que sabemos que en ese caso es un virus. Vamos a ver qué es lo que podría desencadenar las diferentes respuestas inflamatorias y los diferentes mediadores, porque no solo hay uno, hay varios. Y vamos a ver cómo podemos usar también los aceites esenciales en algo en específico que nos ayuda en varias áreas. Por aquí tengo el chat abierto, chicos y chicas. Por si tienen alguna duda, la pueden ir colocando aquí. Aquí yo me fijo. Si veo que es algo que
Lo voy a responder en las diapositivas más adelante. Ya la mayoría conocen la dinámica. No es que estoy omitiendo responder, sino que la respuesta está sola más adelante. Ok, ¿cuál es la función de la respuesta inflamatoria? Es restablecer, y se los leo textualmente, los procesos fisiológicos de los tejidos. Los tejidos tienen una anatomía, una morfología, tienen determinada forma, pero además no están ahí solamente para estar, sino que cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo cumple una función. Entonces, la respuesta inflamatoria es específicamente eso que nos va a ayudar a restablecer ese proceso fisiológico. Cuando hay, por ejemplo, un traumatismo, cuando hay una herida, cuando hay un proceso infeccioso que desencadenó una respuesta inflamatoria, entonces el objetivo de esa respuesta inflamatoria va a ser restablecer el funcionamiento de los tejidos afectados. Y podría este proceso de restablecimiento de los tejidos, de funcionamiento de los tejidos, provocar una parálisis o una inmovilización por inflamación de la zona. ¿Por qué sucede esto? Para prevenir un daño mucho más grande del que ya se puede estar provocando. Entonces se hace, por decir así, cerramos esta área porque necesitamos repararla, como cuando hay un hueco en la carretera que se inhabilita esa parte de la carretera para poder hacer las reparaciones correspondientes. Hagan de cuenta que estos trabajadores de la alcaldía, del municipio, etcétera, son parte de esta respuesta inflamatoria que están reparando para devolverle la funcionalidad a esa carretera. Veamos, por ejemplo, cuando se desencadena o para que se desencadene la respuesta inflamatoria, el mismo tejido que se está viendo afectado por varios factores libera químicos. ¿Y cuáles son estos químicos? Y ya tal vez con algunos de ellos o con uno de ellos podríamos estar más que familiarizados. Libera histaminas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las histaminas? Bienvenida, Paula. Tal vez no como histaminas, pero hemos escuchado hablar de los antihistamínicos. ¿Qué es lo que hacen los antihistamínicos? Neutralizan las histaminas para que la respuesta inflamatoria descienda y poder mejorar los síntomas que nos está provocando esa elevada de la histamina. ¿Queda claro? Se libera también bradicina y se liberan las famosas citoquinas o citocinas. Estas, este, estos químicos que se liberan a raíz de un problema en los tejidos pueden ser de dos tipos. Se liberan tanto para una respuesta proinflamatoria como para una respuesta antiinflamatoria. Cada una de ellas tiene una función en especial, como les decía. Se me ocurre, un proceso infeccioso. La primera respuesta que se va a liberar a través del tejido es la respuesta proinflamatoria. Se va a inflamar la zona. ¿Por qué? Porque van a venir células blancas para tratar de neutralizar ese patógeno que acaba de ingresar al cuerpo. Hay un golpe, entonces necesitamos reparar, se rompieron los tejidos por dentro, necesitamos reparar. Por eso es que se inflama cuando nos damos un golpe, por ejemplo. Esa es la respuesta proinflamatoria. Hay reparación. En la respuesta antiinflamatoria, que también está regulada por el cuerpo, entonces ya es cuando se hace la retirada, y en el caso de las células blancas, a través de los mecanismos de extracción, de eliminación, perdón, se deshacen de lo que pudo o estuvo ocasionando daño en esos tejidos. ¿Cómo estamos? Hoy no tengo abierto el panel de las cámaras para verles sus reacciones. Siempre me gusta estarles preguntando, ¿ya se durmieron? ¿Cómo vamos? Los procesos alérgicos tienen elevación de la histamina. Correcto, Paula. Eso es lo que sucede en la histamina. Y vean, estas son solamente tres de las sustancias, porque por ejemplo, la misma histamina tenemos la histamina 1, la famosa H1 y la famosa H2. Cada una de ellas, una está ligada a la respuesta respiratoria y otra está ligada a la respuesta, por ejemplo, del aparato digestivo.
Por eso es que hay antihistamínicos que trabajan sobre el estómago, como los antiácidos. ¿Alguien conoce algún antihistamínico de este tipo? Ok. ¿Cuáles son entonces estos agentes inflamatorios o que van a desencadenar esta respuesta de liberación de estas sustancias? Pueden ser biológicos como virus, bacterias, hongos. Pueden ser químicos como venenos o podría ser incluso algo natural que lo utilizamos en grandes cantidades y provocó una toxicidad sobre ese tejido y se empiezan a liberar todas estas sustancias para la respuesta inflamatoria. ¿Cómo debe evitarse un exceso inflamatorio? Ya lo vamos a ver. Podemos reducirlo, pero el evitarlo por completo sería hacer, por decirlo de alguna forma, una inmunosupresión. Recuerden que esto está ligado directamente a la respuesta inmunológica. O sea, ya eso es sí o sí que tiene que suceder. No podemos decir, por eso es que hablamos, por ejemplo, en aromaterapia, hablamos de regulación de la respuesta inflamatoria. No tener una respuesta inflamatoria exacerbada y tampoco tener una respuesta inflamatoria apagada. Que lleguen este tipo de contaminantes como son los biológicos y los químicos y hagan lo que quieran en nuestro cuerpo porque nuestra respuesta inflamatoria la estamos evitando al 100%. Tiene que darse sí o sí. Lo que hacemos es, cuando están estos procesos, hacer que el mismo sea un poco más llevadero. También los traumatismos, entiéndase por traumatismo, los golpes pueden provocar o pueden desencadenar estas respuestas, ya sabemos para qué, para reparar los tejidos y devolverle su funcionalidad. Vamos a ver, Andrea, con muchísimo gusto. Y también las alteraciones inmunitarias. Han escuchado, por ejemplo, algunas enfermedades que provocan dolor que están estrictamente relacionadas a la respuesta inmune. ¿Conocen alguna? ¿O alguien que me pueda mencionar una? Quienes es primera vez que están en una clase mía, no se asusten, siempre me gusta preguntar. Y se vale equivocarse. Artritis, correcto. Lupus. Vean, ahí nos están dando varios ejemplos. Artritis, lupus, osteoporosis. Bueno, ahí ya nos empezaron a dar varios ejemplos y todos son completamente válidos. Entonces, sigamos hablando de la respuesta inflamatoria. Ya hablamos que pueden ser de dos tipos. Ya se los había puesto aquí como pro y anti en esta parte de acá y aquí se los vuelvo a poner. Proinflamatoria, vamos a reparar. Antiinflamatoria, mandemos a sacar a toda esa gente que estaba reparando, a todas esas células que estaban apoyando ahí los procesos de sanación para que la inflamación se da. Cuando la inflamación cede, el dolor desaparece. Y vean qué interesante. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con aceites esenciales, no estamos inhibiendo la respuesta inflamatoria. Estamos ayudando a que se autorregule. Y hay otro proceso que es lo que sí se hace, lo que sí hacen los aceites esenciales es inhibición del impulso nervioso del dolor. Entonces, no estamos diciéndole apagas de respuesta inflamatoria porque estás muy inflamado. No, haz tu trabajo que tienes que hacer y lo que vamos a hacer es impedir o estimular para que ese proceso o esa señal de dolor no llegue a los receptores. Ok, veamos acá. Definamos qué es dolor. Es una experiencia sensorial o emocional. Mucho el dolor está relacionado con respuestas emocionales. Cuando no hemos canalizado algún dolor de carácter emocional, normalmente se podría manifestar a través de nuestro cuerpo como un dolor. Vamos donde el doctor y nos dicen, no, pero ya te hicimos exámenes y tus músculos están bien, y tu densitometría ósea está bien, no entendemos de dónde se origina ese dolor. Entonces ahí es donde nosotros abordamos y entramos más en profundidad a ver qué es lo que la persona podría estar somatizando. Puede ser sensorial o puede ser emocional. Ambos son subjetivos, porque puede ser que
dos personas nos hayamos golpeado con la misma intensidad en la misma zona del cuerpo, pero cada una experimenta el dolor de una forma diferente. Por eso es que, por ejemplo, en las salas de urgencias hay escalas en las que se le pregunta al paciente del 1 al 10 cuánto te duele. Entonces ahí más o menos el urgenciólogo, el emergenciólogo, se hace una idea qué tan fuerte está experimentando subjetivo la persona el dolor en ese momento. Generalmente es una experiencia desagradable. Ahora, ya hablamos de que cuál es la función fisiológica del dolor. Alguien que lo pueda, que lo haya captado o que pueda tomar de ese párrafo que está en la diapositiva y me puede decir cuál es la función fisiológica del dolor. Y les voy a poner un ejemplo. Si nos caemos, por ejemplo, y digamos que hay una fractura o hay un esguince, lo que quiere el cuerpo es, a través de estos estímulos, evitar de que el daño que ya se provocó sea mayor. Entonces, por eso es que tal vez yo me fui de medio lado, puse mal el pie y lo torcí un poco y resulta que ya no puedo apoyarlo. Se activaron todos estos, se llaman nociceptores, para evitar o para estimular esta respuesta dolorosa que tiene su objetivo y es evitar de que la zona que estaba siendo afectada sea más afectada aún. Vamos a evitar el daño. Es un reflejo correcto. Es una manera de avisarnos que está pasando algo en nuestro cuerpo. Exacto. Porque y vean cómo lo interesante de cómo no podemos apagar esta respuesta. Porque, por ejemplo, en las manos, por ejemplo, yo tengo receptores térmicos que me ayudan a identificar si esto está frío, si está caliente, si es liso, si es rugoso. Entonces, si está caliente, ese mismo estímulo despierta el reflejo inmediatamente para que yo lo retire. ¿Para qué? Para evitar un daño celular a nivel de la piel. Me encanta que esté quedando claro. Asumo que está quedando claro. Me avisan, por favor, a cualquier cosa. Aquí me estoy fijando en el chat. El principal objetivo, va de nuevo, es evitar daños mayores. Este conjunto de mecanismos lo que van a hacer es modular la información del daño a diferentes niveles y a diferentes ubicaciones. El dolor puede describirse como localizado o como un dolor generalizado. Por ejemplo, cuando hay procesos normalmente infecciosos, sentimos ese famoso malestar general. Es porque la respuesta se dispara a través de todo nuestro cuerpo y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de un dolor generalizado. Ya ni siquiera sabemos dónde es que me duele. La cabeza y las muñecas y la espalda y los pies y los glúteos. Tengo un dolor en todo el cuerpo. La famosa expresión, siento como que me dio o me va a dar la quiebra huesos. Es una respuesta inmunológica inflamatoria generalizada. Puede ser localizada, puede ser que nada más me duela una parte del cuerpo. Ok. ¿Cómo se puede experimentar? Se puede experimentar, como les decía, de forma localizada y se puede experimentar también de forma generalizada. Veamos cómo se clasifica el dolor de acuerdo a la evolución que tiene. Perfecto. Ok. Tenemos por aquí, tenemos por un lado el dolor agudo. El dolor agudo se refiere, tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo se refiere a ese dolor que aparece repentinamente. Me golpeé y duele. O en ese momento estoy experimentando un dolor tan fuerte de cabeza que no me permite, estoy muy molesto, no me permite pensar, necesito apagar luces, tengo náuseas, etc. Ese es un dolor agudo. Y normalmente podría estar relacionado a un traumatismo. Me acabo de golpear y por supuesto me va a doler. Ese es un dolor agudo. Cuando hablamos de un dolor crónico, cuando hay una evolución igual o superior a 3 meses. Tengo este dolor de cabeza. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Y uno dice, bueno, ¿cómo pudo aguantar tanto para acudir ahora, hasta ahora a la consulta? Aquí ya hablamos de un dolor crónico.
o es un dolor que hemos venido tratando, por ejemplo, con analgésicos de venta libre y no lo hemos logrado solucionar. Cuando se hace la historia clínica, la persona comenta que ese dolor tiene varios meses de evolución. Ahí estamos hablando de dolor crónico. También puede estar ocasionado por un dolor agudo no tratado de forma correcta. Les pongo un ejemplo. Un esguince se considera un dolor agudo. Un esguince que no fue tratado de la forma correcta. Me refiero, por ejemplo, la persona no terminó su tratamiento y tampoco guardó el reposo que necesitaba guardar. Entonces resulta que ese dolor se convierte en un dolor crónico. La persona empieza y empieza. Esa es una de las señales que el daño a nivel de tejidos ha ido aumentando. Entonces siempre vamos a querer tratar el dolor cuando es su primera aparición. Ok, hay dos formas principales en las que nosotros podemos trabajar el dolor. Una de ellas es analgesia. ¿Han escuchado la palabra analgesia? De los analgésicos. La analgesia es la eliminación de esa sensación dolorosa, pero sin pérdida de conciencia. Nosotros nos tomamos un medicamento, un aceite esencial, nos aplicamos, nos hicimos un masaje de cuerpo completo y hay una eliminación de esa sensación. No estamos, como les decía, apagando la respuesta inflamatoria, estamos quitando la sensación de dolor. Pero también hay otro mecanismo que se llama anestesia, que es la eliminación o bloqueo de la sensibilidad. Táctil quiere decir cuando yo me toco y dolorosa de un paciente. No me gusta poner pacientes en mis presentaciones, siempre pongo consultantes, ahí puse paciente. Que puede ser en todo o en una parte. ¿Se acuerdan del dolor generalizado, del dolor localizado? Y lo que van a hacer es, la diferencia de la analgesia con la anestesia es que la anestesia puede ser al igual que la anterior, sin pérdida del conocimiento, o podría ser con compromiso o con pérdida de la conciencia, que es, por ejemplo, cuando vamos a una sala de operaciones, nos van a hacer una intervención quirúrgica y entonces nos aplican anestesia para, para bloquear todas las señales, todos los nervios y que no experimentemos dolor y estamos al mismo tiempo inconscientes en la mesa quirúrgica. Si no sería algo traumático, además de físico, traumático emocional, estar experimentando mientras hacen todo lo que los cirujanos están realizando. Los objetivos tanto de la analgesia como de la anestesia es bloquear los receptores. Hay unos receptores que se llaman nociceptores, que se los mencioné en una de las primeras diapositivas. ¿Qué hacen los nociceptores? Hacen o atraviesan un proceso neuronal en el cual van a codificar los estímulos y los estímulos potencialmente dañinos y los van a transmitir directamente al cerebro. ¿Para qué? Para que haya una retracción, para que haya una protección, para que haya un aislamiento de la zona y nosotros no sigamos sobreforzando esa zona. Entonces, esa es la definición de nocicepción, que puede ser, la nocicepción se puede dar de forma química, mecánica o térmica. ¿Quedaron claros con los ejemplos que di de químico, térmico y mecánico? Cuando tomé la botella, ¿lo recuerdan? El dolor de la ciática, ¿es agudo o crónico? Es crónico. En las primeras, digamos, en las primeras manifestaciones, cuando la persona, normalmente esto sucede, bueno, ahora cada vez este tipo de enfermedades o este tipo de dolores se presentan a más temprana edad, pero más o menos es después de los 25 años, pero ahora hay personas que de menos edad que eso, que experimentan este tipo de dolores. ¿Estamos claros con químico, mecánico y térmico? Nocicepción, perfecto. Ok, así. Es un proceso neurológico
a través del cual en las terminaciones de cualquier parte del cuerpo se activan y se envían señales dolorosas a través de la médula espinal hasta el cerebro para prevenir lo que se hace en la respuesta inflamatoria, prevenir un daño mayor en los tejidos. Ahora sí, está un poco más claro. Correcto. La nocicepción se puede manifestar o se puede desencadenar por una respuesta química, ¿se acuerdan? Puede ser un tóxico, puede ser un veneno, puede ser mecánica, porque yo me prensé la mano en la puerta. Entonces los nociceptores se activaron, liberaron histaminas, liberaron citoquinas y se activa la respuesta inflamatoria. O puede ser térmica, una quemadura, por ejemplo. O toqué la plancha muy caliente, o toqué el disco de la cocina o la olla y estaba caliente. El mismo refractario del horno, por ejemplo, la misma puerta. Ok, una contractura es crónica. Ok, para que quede un poco más, más sencillo y ustedes puedan identificar si es agudo o si es crónico, es el tiempo de duración o de aparición. ¿Qué quiere decir esto? Me duele el cuello. ¿Desde hace cuánto me duele el cuello? No, o sea, yo ayer estaba bien. Ese es un dolor agudo. Me duele el cuello y no, ya ni me acuerdo cuánto tiempo tengo. Pero digamos que tengo 3 meses. 3 meses o más. Ya eso es un dolor crónico. O sea, ese es un dolor que ha venido en el tiempo apareciendo y no hemos logrado por ningún otro método eliminarlo o bloquearlo del todo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Podría ser hasta, digamos, hablando del cuello, podría ser hasta un problema cervical. Ahora sí queda más sencillo, más entendible lo del agudo crónico. Agudo es, me apareció hoy, ayer, antier, la semana pasada. El crónico es ya 3 meses o más de evolución. Desgaste de un cartílago. Sí, es crónico, habría que ver, ya eso, digamos, lo sabemos a través de un ultrasonido y el médico nos indica cuánto tiene desgaste y a raíz de conocer cuánto hay de desgaste, por ejemplo, del cartílago, el facultado puede determinar desde hace cuánto tiempo. Entonces, de ahí también se determina el tratamiento, si es para agudo o si es para crónico, porque podría ser una enfermedad degenerativa, pero que está avanzando muy rápido. Perfecto. Veamos entonces aquí. Vamos a trabajar el dolor desde este principio y vamos a ver cuáles son las moléculas que están en los aceites esenciales que nos van a servir como antiinflamatorios. Y adivinen qué significa este otro, ya que estamos hablando de nocicepción. Antinociceptivos. Entonces, para que lo identifiquen. Chicos y chicas, aquí era AI. Se supone que revise las diapositivas antes de la clase. Pero bueno, para que lo corrigen, antiinflamatorio. AI. Ok, veamos cuáles son los principios activos que se ha determinado que tienen efecto tanto antiinflamatorio como antinociceptivo. O sea, bloquean la señal de dolor. Además de que sabemos que por su efecto antiinflamatorio regulan esta respuesta, estimulan a estos trabajadores, le llevan, vamos a hacerlo más coloquial, le llevan sus refrescos, le llevan su café, los alimentan bien, se estimulan para que ellos hagan su trabajo de una forma más eficiente y la inflamación pueda ceder más pronto. Ok, ¿cuáles son estos principios activos? Tenemos el iналол, que ya es uno de los clásicos, la mayoría de nosotros los conocemos, al menos lo hemos escuchado hablar, que lo que hace es reducción de la síntesis del óxido nítrico. Cuando se acumula mucho óxido nítrico en una respuesta inflamatoria, la inflamación es muy notoria. Entonces, lo que hace el iналол es reducir esta síntesis o estimular
la eliminación a través de los aparatos excretores del óxido nítrico. ¿En dónde está el linalol o dónde lo podemos encontrar? En aceites esenciales como la lavanda, como la albahaca y la magnolia. La magnolia es uno de los aceites esenciales que más linalol contiene. Tenemos el acetato de linalilo, que aquí sucede algo muy interesante, porque cuando nosotros utilizamos un aceite esencial que tiene linalol y lo usamos por la vía interna, cuando atraviesa el primer paso, que es el proceso hepático de conversión de las sustancias, el linalol se convierte en acetato de linalilo. Y vean lo que hace. En vía interna, ¿verdad? El linalol se convierte en acetato de linalilo. El acetato de linalilo como tal tiene un efecto antinociceptivo, bloquea los estímulos dolorosos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la lavanda está, la lavanda tiene además del linalol, acetato de linalilo, y también lo encontramos en la salvia esclarea. Entonces, por ejemplo, podríamos perfectamente hacer una sinergia lavanda, salvia esclarea para aplicación tópica de manejo del dolor, por ejemplo. Tenemos el acetato de geranilo, que es un antioxidante. Es esta molécula que viene con, en su estructura molecular, trae añadido una molécula de oxígeno, que lo que hace es aportar oxigenación, eliminando o estimulando la eliminación de los radicales libres que haya en la zona, disminuyendo así la respuesta inflamatoria por oxidación. ¿Dónde encontramos el acetato de geranilo? En este caso es bastante obvio, en el geranio. Tenemos el deltacanfen, que es, además de ser antinociceptivo, también es antioxidante. Y este lo vamos a encontrar en más aceites esenciales. Ciprés, citronela, neroli, jengibre. Vean la citronela, que incluso aquí se repite. Está el citronelal, también el citronelol, que aquí está, digamos, una lista más abajo, que es antinociceptivo. Ven que esta parte para trabajar del dolor funciona mucho por antinocicepción, porque entonces dejamos que el sistema inmunológico haga el trabajo que tiene que hacer y lo que hacemos es bloquear la señal dolorosa, mejorando entonces la calidad de vida de la persona que está experimentando el dolor. ¿Dónde encontramos el citronelal? En el aceite de citronela. Otros principios activos. El citral, que lo encontramos en el lemongrass, el citral también está en la melisa, si mal no recuerdo. El carbacrol, que lo tenemos en el orégano, el timol, que está en el tomillo, el pecimeno, que está en el tomillo, la carbona, que está en la alcarabea, el limonene, que está en todos los cítricos. De repente ustedes pueden decir, qué raro, es que vi una mezcla que tienes limón y es para el dolor. Es porque el limonene funciona tanto como antinociceptivo como antiinflamatorio también. El terpineol, que lo tenemos en el petit. El terpineol, hay varios tipos de terpineol. Uno de ellos es el terpineol 4, por ejemplo, que está en la melaleuca. Y el 1.8 cineol, que es un óxido. Es esta molécula, es este óxido que viene con una molécula de oxígeno y nos ayuda por su efecto antioxidante. El 1.8 cineol lo encontramos en el eucalipto. Déjenme ver porque por aquí se me bloqueó. Linalol es mágico, al menos te calma la mente. Correcto, Andrea. Y es que esa es una de las cosas que nosotros queremos proporcionar a través de la aromaterapia. Y siempre yo hablo, por ejemplo, que cuando no me gusta hablar de enfermedad, sino que cuando una persona tiene una determinada situación, esa situación es un desequilibrio transitorio de su homeostasis para volver, está atravesando un puente de desequilibrio para volver o para retomar su equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los aceites esenciales? Hacer que ese momento de desequilibrio sea un momento un poco más llevadero. Y es aquí donde yo incluso entro con mucha imaginación y hago mis mezclas, hago mis sinergias y le agrego, además de que estoy brindándole un efecto terapéutico a mi consultante, le estoy brindando una experiencia aromática súper placentera. Ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Porque eso del olor también, y ya esto es de otra clase, eso del olor es muy subjetivo. A mí puede ser que me encante
una mezcla que acabo de fabricar, pero cuando se la presento a mi consultante me dice, llévate eso porque voy a vomitar. Es más, tráeme un poco de café en una taza para olerlo. Citronela puede ayudar al dolor usado tópico. Sí. Y déjenme ver por acá si les tengo algo. No. Anoten esto. Si tienen donde anotar, por favor. Cuando no, creo que está en la penúltima diapositiva, pero si quieren anotarlo desde ya. Cuando nosotros trabajamos con dolor, la vía de administración ideal va a ser la vía tópica. Y las escuelas de aromaterapia indican que la dilución ideal de un aceite esencial va a ser al 2%. ¿Qué quiere decir esto? 2 gotas de aceite esencial en 98 gotas de aceite portador. Con eso yo voy a tener un efecto terapéutico y con eso estoy cuidando la piel de la persona a que no vaya a ser una reacción. Ya han habido muchísimas pruebas. Y en el caso específico del dolor, violentamos un poco esta regla. Porque entonces, en dolor, como son aplicaciones localizadas, podemos utilizar una dilución al 20%. Eso es lo que quiero que anoten, una dilución al 20%. ¿Qué quiere decir esto? 20 gotas de aceite esencial, 80 gotas de aceite portador. 80 mililitros de aceite portador, 20 mililitros de aceite esencial. Ven que cuando elevamos estas cantidades a mililitros, no vamos a querer hacer, primero por una cuestión de costos, no vamos a querer hacer un masaje con un aceite al 20%. Lo vamos a hacer en un rolón, una cantidad muy pequeña, y vamos a hacer aplicaciones puntuales. Porque si lo que quiero es hacer un masaje, vuelvo al 2%. ¿Queda claro esto de las diluciones? Dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. Masaje al 2, aunque sea para el dolor. Aplicaciones locales para el dolor al 20%. Me gusta esa de 20-80, dice Andrea. Y la cúrcuma ayuda a desinflamación. Sí, vean, los aceites que yo les presenté son los aceites, digamos, más comunes. Hay algunos aceites que no es que sean nuevos, sino que comercialmente son nuevos, de que están disponibles al público, pero son aceites esenciales que ya se destilaban desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí en la presentación les coloqué los más conocidos. Pero hay muchísimos otros aceites esenciales. Tenemos el copaiba, tenemos el lemongrass, que yo creo que sí estaba en la diapositiva anterior. Tenemos muchos otros aceites esenciales que comparten esta forma de trabajo que es la antinocicepción. Si es mezcla, entonces serían 20 gotas entre varios aceites. Correcto. No es que vamos a colocar 20 gotas de cada aceite esencial, sino que colocamos 20 gotas para 80 gotas de aceite portador, y esas 20 gotas pueden ser de un solo aceite o pueden ser 20 gotas de varios aceites. De uno 5, de otro 3, de otro 2 y de otro 10, por ejemplo. Ya hice las 20 gotas. Ok, los antiinflamatorios regulan esa respuesta inflamatoria. Y veamos cuáles son los aceites antiinflamatorios más potentes. Tenemos por un lado la mirra, tenemos el incienso, tenemos también el tomillo, la gaulteria, la manzanilla romana, además de que es muy, muy sedante. Tenemos la bergamota, el eucalipto y también les mencionaba, por ejemplo, en el caso del terpineol, la melaleuca. De repente podríamos encontrar que hay aceites esenciales que tienen más afinidad con determinados tejidos o con determinados sistemas. Entonces, por ejemplo, el eucalipto tiene un poco más, es antiinflamatorio, su óxido, y tiene un poco más de afinidad con el sistema respiratorio. No quiere decir que no trabaje sobre otros sistemas, siempre sí cumple el cometido. Listo. La dilución podría ser en agua como un baño o spray. Perfecto. Romero no, el romero sí. El romero es un excelente antiinflamatorio.
De hecho, antes se acostumbraban a hacer alcoholes de romero, que es colocar unas ramitas de romero en alcohol y hacer una tintura alcohólica, y con esta tintura se hacían masajes. Nosotros con el aceite esencial de romero, por ejemplo, podemos colocar unas gotas de romero en un frasco con alcohol y con eso hacemos fricciones. Ok, veamos aceites esenciales que tienen efecto antirreumático, que lo que van a hacer es prevenir el daño que ya producieron las enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué aceites esenciales encontramos con efecto antirreumático? Puedes combinar lo tópico 2080 con el Deep Blue en pomada. Ya el Deep Blue en pomada viene en una dilución, entonces no diría diluirlo más. Si queremos hacer nuestra propia pomada, entonces podemos colocar, ahí sería por peso, digamos 10 gramos de crema neutra, y a esos 10 gramos de crema neutra le agregamos 20 gotas de aceite esencial o de la mezcla Deep Blue, por ejemplo. Aceites con espectro antirreumático tenemos el orégano, tenemos el ciprés, tenemos la albahaca, el tomillo y la gaulteria. Notan ustedes un aceite esencial que tiene efecto tanto antiinflamatorio, antinociceptivo y también antirreumático. Con muchísimo gusto, Carla. No sabían que venía con examen esta clase, ¿verdad? Gaulteria, correcto. Wintergreen, sí, la podemos encontrar como Gaulteria, como Wintergreen. Son esta fotografía que nosotros vemos aquí en la parte inferior izquierda. Es correcto. Listo. Entonces veamos por aquí. Normalmente, y me gusta hacer esta aclaración siempre en mis clases, ya quien ha asistido a mis clases o quien está llevando el curso, saben ya cómo trabajo. Usualmente yo no doy protocolos porque es algo ya muy, muy personal. Eso es como hacer una prescripción, es como una receta. Son muchísimos factores los que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, para esta clase yo les traje algunas propuestas de tratamiento, no para situaciones puntuales, sino como propuestas antiinflamatorias o antirreumáticas. Entonces pueden tomar notas. Vamos a intentar para dolor agudo, por ejemplo, una gota de gaulteria, 10 gotas de incienso, 5 gotas de romero y 4 de bergamota. Esto, chicos, hay alguien del curso, gánense unos puntos. ¿Cómo se llama eso que tengo aquí sin coco o sin portador? Me voy a regresar aquí. Orégano, ciprés, albahaca, tomillo y gaulteria. Que alguien me preguntó por los antirreumáticos. La gaulteria es uno de los que se repite, es uno de los aceites más potentes. Orégano, ciprés, albahaca, tomillo y gaulteria. Ok, veamos la primera propuesta. Absoluto, concentrado. Correcto, es un concentrado. Esto es un concentrado. Entonces, yo luego con este concentrado puedo hacer diferentes preparaciones. Puedo llevarlo a un rolón con aceite vegetal o puedo hacer una dilución mayor y llevarlo a más aceite vegetal para hacer un masaje de cuerpo completo, por ejemplo. Esto es dolor agudo. Dolor crónico. Gaulteria, una gota, 10 gotas de orégano, 5 gotas de tomillo, 4 gotas de lavanda. Repito, esto es un concentrado. Lo vamos a colocar
en X cantidad de aceite vegetal o en X cantidad de crema neutra, dependiendo de lo que queramos hacer, aplicaciones tópicas o hacer aplicaciones de masaje, entonces ahí calculamos que quede al 2 o que quede al 20%. Estrés. Si el dolor que la persona o el dolor que estoy experimentando es a causa del estrés, es que me duele aquí, pero yo sé que no es la almohada, estoy durmiendo bien, pero lo que pasa es que estoy tan tenso o tan tensa que tengo que entregar un proyecto de la oficina o estoy trabajando en un proyecto personal y no he logrado sacarlo. Estoy atrasado con mis metas personales, decidí que eso tenía que entregarlo el 31 de marzo y ya hoy estamos a 6 de abril y me falta muchísimo camino por recorrer todavía. Entonces utilizamos una gota de manzanilla, 15 de romero, 3 de incienso, una gota de bergamota. Estrés. Hay 2 aceites esenciales ahí, personalmente que trabajan mucho la parte emocional para el estrés. Y si el dolor que estoy experimentando es por trauma, ¿qué tipo de dolor genera un trauma? Carolina y Briseida, muy bien. Ahora hago una captura. Cirugía, por ejemplo. Ajá. Entonces, vean lo que vamos a utilizar. Helicriso. El helicriso tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, vascularizando o revascularizando la zona. Entonces, por eso es que nos ayuda con moretes, nos ayuda, digamos, cuando hay golpes y a cicatrizar también. Una gota de helicriso, 15 gotas de limoncillo, 3 gotas de albahaca y una gota de sándalo. Eso es para golpes. Sé que hay marcas de aceites esenciales que tienen preparados o tienen pomadas ya para esto. Sé que en algunos países está agotada, entonces esta es una forma en la que la podemos hacer. Es un poco más cara porque vamos a necesitar, por ejemplo, el sándalo y el helicriso. Por eso digo que esas pomadas es una forma muy económica de tener aceites caros. Vean qué más podemos hacer. Una fractura, correcto. Mirra y helicriso podrían sustituirse. Mirra y helicriso podrían sustituirse. Mirra es la mamá de los aceites para la piel, tanto para cuestiones de regeneración celular. Es un excelente antiinflamatorio y también nos ayuda como antiséptico. Entonces, se podría sustituir, pero no vamos a obtener, digamos, todas estas propiedades que tiene la mirra. Podríamos sustituirlo con una melaleuca, por ejemplo. Sabemos que tiene muchas propiedades antisépticas para la piel. Ya vimos que por el terpineol tiene propiedades antiinflamatorias y antinociceptivas. Este, nada más que tal vez no nos va a ayudar tanto a esa parte de lucir una piel, digamos, más radiante. Este, ok, mirra y helicriso. Es que volvemos a lo mismo. Y vean, incluso el helicriso, yo preferiría sustituirlo por una... Ay, chicos, ayúdenme con un nombre de una flor. Geranio. Geranio. El helicriso lo puedo sustituir con geranio. Veamos aquí. Diluimos las cantidades anteriores en 5 ml de aceite portador. Está al 20. ¿Recuerdan para qué yo quiero diluirlo al 20? Si tienes una operación donde tienes una prótesis, por ejemplo, en la columna, y a veces hay dolor por inflamación, aplicamos el de trauma. Podemos aplicar perfectamente el de trauma o el crónico. Muy importante, chicos y chicas, cuando hacemos estas aplicaciones de los aceites esenciales, y hay, digamos, son de procesos postquirúrgicos, tengan mucho cuidado de no aplicar aceites esenciales sobre la sutura, porque se pueden romper los hilos. Siempre les digo, alrededor de la zona,
o en la planta de los pies, pero nunca sobre la herida, menos si la herida está abierta o si tiene puntos. Podemos sintetizar los hilos y no queremos que una herida se abra. 20 para el dolor focalizado, correcto. Ok, estas mismas cantidad de gotas yo las puedo aplicar sobre el área afectada o la preparación que yo hice la puedo aplicar 2 veces al día durante 10 días y verificamos por esta concentración que es al 20, verificamos el estado de la piel cada 2 días. Se recomienda usar vehículo crema. De nuevo, alguien que me diga por qué las cremas. Dolor en la articulación temporomandibular y en el hueso temporal de forma crónica, ¿será estrés o será por osteoartritis? Yo lo manejaría inicialmente por estrés, porque para hablar, por ejemplo, de osteoartritis, ya tendríamos que hacer una densitometría. Entonces, no me arriesgaría a hacer un diagnóstico, más que no soy médico, de tratar eso como algo si no tengo una confirmación. Entonces lo manejaría más por estrés y consultaría con el médico para ver si hay algún examen que podamos hacer para definir o descartar un diagnóstico definitivo. Correcto, crema es para el área localizada. Cuando yo quiero tener un efecto, que el efecto localizado sea mayor que el efecto sistémico, sabemos que por el tamaño molecular de un aceite esencial, cuando lo aplicamos sobre la piel, vamos a preferir un vehículo graso para que no se evapore y para que se absorba la mayor cantidad de principios activos. Las cremas es un vehículo mixto, combina agua con aceite. Entonces, cuando queremos que que el efecto localizado sea mayor al efecto sistémico, el efecto sistémico cuando entra a todo el cuerpo, el torrente sanguíneo, voy a utilizar cremas. Porque el contenido de agua que tiene esa crema va a permitir que el aceite esencial permanezca por más tiempo sobre la piel. Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Cuando queremos trabajar dolores puntuales, usamos cremita. Fabricamos un ungüento. Ok, colocamos 5 gotas de mezcla, o sea, de este concentrado, colocamos 5 gotas en 10 ml de aceite portador, eso es al 2%, para un masaje. Ya sabemos que el masaje va al 2%. Y podemos colocar de 4 a 8 gotas. Alguien preguntó del baño y no lo contesté. Aquí está. Colocar de 4 a 8 gotas de esta mezcla en una cucharada de leche en polvo y usar en la tina. O utilizamos, por ejemplo, en un recipiente con agua y hacemos lo que se conoce en aromaterapia como maniluvios o pediluvios, que no son más que baños de manos o baños de pie. Por ejemplo, si hay dolor en las manos o si hay dolor en los pies, podemos agregar de 4 a 8 gotas, las diluimos o hacemos una pasta previa con leche en polvo y la leche va al agua. ¿Por qué vamos a utilizar leche? Porque la leche contiene vitaminas liposolubles que me van a ayudar a que se revuelvan, por decirlo bien, las moléculas liposolubles del aceite esencial con el agua. Mientras que si yo agrego las gotas sobre el agua, lo que voy a tener es un charquito de aceites esenciales por un lado del recipiente o en la bañera, que no voy a querer tenerlo ahí, voy a querer tenerlo disperso. ¿Cómo lo disperso? ¿Cómo logro esa emulsión? A través de la leche. Leche en polvo, eso es de vaca. Sí, puede ser incluso, por ejemplo, leche de almendras para las personas que son veganas o para las personas que no consumen nada, digamos, productos de origen animal o tienen algún tipo de restricción alimentaria o alérgica. La de almendras, por supuesto, en personas celíacas, por ejemplo, o alérgicos al gluten, más bien no celíacos, creo que no iría bien. Perfecto. Listo. ¿Dudas? Hemos terminado. Les agradezco muchísimo. Creo que no hay dudas. No sé si hay alguna que no haya resuelto.
para que las podamos ver. Si no, les agradezco de corazón que se hayan conectado, me hayan regalado esta parte de su tiempo para ver esta clase. Esta clase fue grabada, está siendo grabada todavía. Voy a subirla al canal de YouTube, Fray José R. Oficial. Si se suscriben, apenas la clase se suba, probablemente les llega una notificación para que lo tengan por ahí. Maritza, buenas noches. Te he visto que tienes en Facebook un curso de aromaterapia. Sí, estoy con los cursos de aromaterapia. Vamos a ver, ¿nos podrías hablar un poquito del curso? Muy interesada. Con muchísimo gusto. Si quieren, del curso, chicos, voy a terminar la grabación y ahorita, si quieren, les hablo ahí un poquitico del curso. Lisa, encantado, con muchísimo gusto. Para dolor lumbar, por hernias, ¿qué se puede utilizar? Protocolo crónico. Muchas gracias, muy importante información. Con muchísimo gusto. Para el dolor de la espalda, ¿me recomiendas tomar algo adicional o solo aplicación tópica? En el caso de enfermedades inflamatorias, normalmente se requieren grandes cantidades de aceite esencial. Y esas grandes cantidades de aceite esencial van a ser mejor toleradas por la piel que por cualquier otra vía. Entonces, siempre les voy a sugerir la vía tópica para este tipo de situaciones. Con muchísimo gusto. María Rodríguez dice crema corporal y cuántos gramos. Ok, eso dependiendo del peso, podemos hacer desde 1 gramo, por ejemplo. Nada más le calculamos que el 20%, si tenemos una gramera, pesamos el 20% de ese gramo en aceites esenciales y eso es lo que vamos a agregar. Irene, con muchísimo gusto, encantado. Mayra, igual un placer. Nos dice limpia, me duele la mano por el uso excesivo del mouse que puede ser crónico. Ok, muchas gracias, súper interesante. Saludos desde México. Igualmente, Gaby, saludos. Feliz noche, que descansen, que la pasen muy bien. Página en Face, sí, aparezco como José Rivas Rivas. Pueden encontrarme ahí en Facebook. Normalmente estoy publicando muchísimo contenido, digamos, de carácter científico sobre todo. De repente publico algún meme, pero la media es información de origen científica. Saludos desde Oaxaca, México. Saludos, María. Con muchísimo gusto. Encantado, Silvia. República Dominicana. Muchísimas gracias. Listo, entonces voy a detener la grabación. Que tengan una linda noche. Que la pasen muy bien. Nos vemos el jueves o el viernes, dependiendo del grupo en el que se encuentren. Un gran abrazo. Listo. Si te desconectaste, vamos a ver. Si alguien quiere saber del curso, se quedan. Ya la clase ya terminó, pero voy a dar un chancecito nada más para no hacerles, no venderles a las personas que no, que sabemos que no los invité para eso a la clase. Don William, ¿cómo estás? Ahí, ahora sí te veo.